el reino de Dios, hay el reino de las tinieblas. Hay espíritus malos y espíritus buenos. Amén, sí. Pero tienen cuerpos. Exactamente. Ahora acá en otra porción de la Sagrada Palabra donde nos confirma que palabra es espíritu, para que se confirme por la palabra, como repito, ¿no? Que esto que hablamos, esto que pensamos, se llama espíritu, y lo confirma en Juan capítulo 6, verso 63, está esa parte donde dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a la otra porción. O sea que un espíritu de ley para hablar tiene que tener boca. Siempre. No va a andar como Gasparín en el aire. Tiene que Amén. tener cuerpo, ¿no? Amén, sí. En Lucas capítulo 8, verso 30, tengo una porción para compartir a los hermanos. Ahora, cuando se libró la guerra en Jerusalén entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de luz, todos tenían cuerpo, pues las fuerzas de las tinieblas tenían los cuerpos de los fariseos, de los saduceos, de los sumos sacerdotes, de Judas. Eran espíritus con cuerpos, pero espíritus de tinieblas. Ahora, los espíritus de luz estaban en los apóstoles y profetas del Señor Jesucristo. Exactamente, o sea, el espíritu de luz, o sea, viene a ser el mismo Espíritu Santo, la palabra que está morando en los que son de Dios. Ahora son hijos de Dios. Ahora, cuando dice el Espíritu Santo a través de Juan, dice: cuando venga el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre. O sea, el mismo Espíritu Santo, que es la palabra, es Jesús. Amén. En mi nombre, dice. Amén. Dice la palabra de Dios así, ¿no? En Lucas capítulo 8, verso 30, repito, ¿no? Dice: y le preguntó Jesús al Gadareno, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. O sea que los espíritus necesitaron un cuerpo de cerdo, sí, para entrar, ¿no? O sea, personas incrédulas, personas que no son de Dios. Exactamente, conforme a la palabra, ¿no? Entonces, los demonios salidos del hombre, miren que los demonios salieron de ese hombre, ¿no? O sea, se ve que era la habitación de esos espíritus, o sea, esa persona que estaba poseída por el mal. O sea, eran un espíritu poseído a una persona. Sí, tomando personas. Pero esos espíritus son pensamientos, ¿no? Sí. Son pensamientos que aterrizan en la mente de uno y de ahí toman tu propio cuerpo, son espíritus. Vámonos a Romanos capítulo 12, verso 4. La palabra de Dios dice así: Amén. porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Perdón. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué las religiones dicen que hoy Jesús está como espíritu, que un día vendrá? Y aquí la palabra dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, toda iglesia que confiesa que Jesús solo está en espíritu es un espiritista. Para nosotros se llama la divina de Endor. O sea, es una falsedad no decir que Jesús solo es espíritu, porque aún en lo natural, esto que habla, este espíritu tiene este cuerpo. O sea, nunca puede ser un espíritu sin cuerpo, ni un cuerpo sin espíritu. Siempre van los dos. Tienen que ser dual. Dual, O exactamente. espíritu de Dios o espíritu de las tinieblas. Amén. Confirmamos por la Sagrada Palabra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. 1 y 2. Desde el 1 al 2, sí, perdón. Desde el versículo 1 hasta el 2. Amén. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, ¿tú has oído un espíritu que anda hablando por el aire?
No, siempre ha hablado a través de cuerpo. Y ahí se confirma, ¿no? Aquí se confirma el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, el espíritu que te dice que Jesús no tiene cuerpo y el espíritu que te dice que Dios sí tiene cuerpo. Que Jesús sí tiene cuerpo. Aquí lo confirma la Sagrada Palabra. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. O sea que ahí están con cuerpo los espíritus, falsos profetas, ¿no? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, en mis hermanos, es de Dios. Venido es presente, no se ha traído. O sea, Dios ha levantado su pueblo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, ese es el que dice que algún día vendrá. Que solo es espíritu. Solo es espíritu, que Dios no se lo ve, no se lo conoce, no se lo puede tocar. Ese es el anticristo. ¿Cómo amarías tú a un espíritu que no lo ves ni nada? ¿Cómo lo amarías? Eso es una falsedad, pues no puedo amar a mi hermano, pues saldría la forma así si es que no tiene cuerpo. ¿Cómo cumplirías la ley real de Dios que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Si un cuerpo no tiene, si un espíritu no tiene cuerpo. No tiene sentido. Qué falsedad, ¿no? Exactamente. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Dice el Espíritu de Dios que no es de Dios el que te dice que algún día vendrá Jesús. Y que solo es espíritu. Que solo es espíritu, lo dice la Sagrada Palabra. En realidad, sí es espíritu nomás, pero con cuerpo. Esa es la verdad que los religiosos no dicen. Espíritu con cuerpo, o sea, este verbo sagrado morando entre los santos, o sea, en el cuerpo de Dios. Y concluyo, ¿no? Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el... Hace 2000 años ya estaba en el mundo el anticristo. Y los religiosos dicen, con falta de conocimiento espiritual, que vendrá un día de Alemania, de Francia, de Estados Unidos. ¿Qué espíritu de anticristo va a venir de allá? Si aquí está hablando es que el mismo espíritu del anticristo eran del cuerpo y salieron porque no eran de nosotros, dice el apóstol. Los que son de Dios quedaron en el cuerpo de Cristo, los que no son salieron. Los anticristos. Exactamente. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Amén, mis hermanos, buenos días. Quisiera por favor, hermana, que me confirme con 2 de Samuel que la parte que dice la Sagrada Palabra, carne de mi carne y huesos de mis huesos, quiere decir la iglesia, ¿no? A ver, la palabra de Dios dice así en 2 de Samuel capítulo 5, es en alguna parte, ¿no? Sí, dice amén. así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya ve que estaba la congregación le estaba diciendo al rey, nosotros somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. En otra parte también de 2 de Samuel, también capítulo 19, versículo 12, dice así la palabra de Dios: vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mis carnes sois. Esa expresión quiere decir toda la congregación. Ajá, los hermanos. Los hermanos, que son el cuerpo de Cristo. Tengo en Efesios capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ya ve que ahí dice cuerpo y espíritu. Esa es la enseñanza cristocéntrica, no como dicen los religiosos, solo espíritu. ¡Qué falsedad! Pues si fuera un espíritu es algo anormal. Así sea que sea del anticristo, tiene que tener cuerpo. Espíritu y tiene cuerpo. Porque dice que los apóstoles del anticristo se disfrazan como ángeles de luz. Apóstoles, dice, esos son cuerpos de predicadores. Sí. Ya. También tengo en Colosenses capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuál cuerpo? En el cuerpo de Jesucristo. Ya ves que el verbo se hizo carne, ¿no? Claro. Y aquel verbo se hizo carne, dice la palabra mismo
Las Santas A ver, Escrituras no. y le hago una pregunta, ¿cómo amaría usted a Dios? Tenemos que amarlo en los hermanos. Como dice en Juan el Espíritu Santo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Eso es amar a Dios. Ese mismo le iba a leer. Tenga la bondad, por favor. Juan capítulo 14, versículo 23, la palabra de Dios dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está como espíritu, ¿no? Sí. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Eso se llama amar a Dios, ¿no? Claro, y él viene y mora en nosotros por su espíritu, que es la palabra. Ahora, ¿cómo es amar a Dios en tu hermano? Es amando al hermano, pues. Amando al hermano Compartiendo la es palabra ya de en Dios, cuerpo. compartiendo la verdad de Dios, ese es el amor de nosotros hacia el hermano, ¿no? Sí. Amar a Dios. Sí. Amar a tu hermano es amar a Cristo. Ya, como dice aquí en la palabra de Dios mismo, en Primera de Juan, dice, Sí. nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ¿No ha visto? no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ya viste que hay complemento. Claro. Amas al Espíritu, que es la palabra, y amas a tu hermano, que es un cuerpo. O sea, ahí tienes tú un espíritu con cuerpo. Y esa es la verdad de Dios, que muchos teólogos la han enseñado porque no tienen conocimiento, las han enseñado mal. Y esto le estamos destruyendo, esas enseñanzas anticristianas, por medio de la espada afilada de dos filos. Y porque en sí no les interesa, en otro lado saben decir, es que yo voy a la iglesia por Dios, no por los hermanos. ¿Cómo van a decir tremenda blasfemia si Dios mora en los hermanos? Porque dice, porque pecando contra los hermanos, contra Cristo pecáis, dice la palabra de Dios. Ahí vemos que Cristo mora en los hermanos. Cristo la palabra, ¿no? Ajá, amén, mi hermano. Muchas gracias, mi hermana. Este video dedicado para todos aquellos que les gusta la sabiduría y la ciencia de Dios, fuera de teologías humanas. Muchas gracias.